Bueno, agradecemos a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por tomar nuestra comunicación vía Zoom esta noche. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, mucho gusto en estar en esta dimensión. En esta dimensión, en este punto de referencia. A ver, Ajá. Pablo, mucha información el día de hoy. Vámonos por partes. Si te parece, nos gustaría abordar primero el tema del caso Latinus. Y nos gustaría empezar por el origen. ¿Qué es lo que detecta la UIF que lo lleva a investigar esta serie de movimientos que identifica como irregulares y que lleva a identificar este movimiento y esta relación entre estados, el consorcio Latinus y todo esto que después ya fueron encontrando? Sí, mira, de acuerdo con la ley, el sistema financiero, así como las actividades llamadas vulnerables, que son muchísimas, donde es de suponerse que es más fácil realizar operaciones de lavado de dinero, están obligadas a informar, hacer reportes y dar avisos de actividades que parezcan inusuales o en términos generales sospechosas o actividades que no corresponden al perfil transaccional de los clientes de todas estas empresas e instituciones financieras. Entonces, el, el sistema de inteligencia financiera se basa en que todo donde se mueve el dinero debe reportar o debe avisar al órgano de inteligencia financiera de cada país. En cada país hay un órgano de este tipo. Entonces, en realidad la UIF no emprende una determinada acción, sino recibe reportes y recibe avisos y los analiza. Si considera que hace falta más información, pues se la pide a los sujetos obligados, cuando así es. Pero el origen de estas cosas lo constituye en sí mismo el sistema financiero y todas las actividades llamadas vulnerables. Sorteos, cambio de dinero, eh, metales preciosos, hasta blindajes, venta de coches, comercio exterior, eh, inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas. Ujú. Entonces, todo eso va a un lugar que en cada país se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Algunos creen que esto es una cosa que solo en México existe, pero no es así. Y no opera a contentillo de la persona que dirige esa unidad, sino de conformidad con una ley y con una orientación y una estructura normativa de carácter internacional. Ujú. Y en este Entonces, de caso, ahí ¿qué? vino todo. Okay. En este caso, está lo que se analizó, porque el sistema financiero lo reportó, es que había un consorcio virtual de empresas que correspondían a un mismo dueño que hacía la siguiente operación. Eh, Fingía que vendía servicios médicos o medicinas, cobraba ese dinero y lo utilizaba en empresas que se dedican a otra cosa. Era dinero que estaba destinado a atención médica en algunos estados, pero algunos de esos dineros tenían su origen en la federación porque eran recursos que trasladaba el gobierno federal, de acuerdo con el presupuesto, a esas entidades. Entonces, eh, este conglomerado, este consorcio, lo dispersaba en en un par de empresas y finalmente se constituyó
una en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, a través de la cual han venido triangulando una serie de pagos y de recursos, porque Delaware es como un paraíso fiscal dentro del territorio de los Estados Unidos. Así es considerado en el mundo entero. Entonces es una excepción, digamos, los estados, los otros estados de la Unión Americana, pues tienen unas leyes semejantes, pero Delaware no. Ahí hay una excepción. Entonces ahí se ocultan, es un lugar, es un remanso en donde se envía dinero y regresa el dinero ya con otra procedencia, con el propósito de ocultar que lo que entidades públicas, entidades federativas, estaban pagando indebidamente, puesto que el dinero no era para ese objeto, a empresas que pues no venden medicinas. Claro. Hasta donde se sabe, ¿no? Sí. Pegasus no vende medicinas. Bueno, Sí. Puede Pablo, ser que cubre algunos padecimientos, pero medicinas no vende. claro, Pablo, le saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Justamente es parte de lo que nos gustaría que nos aclarara cuando menciona que este consorcio, estas empresas fingían que vendían medicinas y lo usaban para otras cosas. ¿Habría también entonces alguna responsabilidad de quienes asignaron los contratos para este tipo de corporativos, por un lado y por el otro? ¿Hay evidencia de que se haya entregado o rendido algún servicio o algún producto que se haya finalmente entregado para el propósito que se pagó? Bueno, la primera cuestión. Obviamente que en la denuncia original y en todos los complementos que ha tenido que estar enviando la Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, pues los funcionarios públicos de estas entidades federativas, pues son también denunciados. claro. Lo que no hay en la denuncia es ningún periodista, porque Latinos no es propiedad de periodistas. Latinos es propiedad de unos empresarios. Y le paga a algunos periodistas. Les paga dinero. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un cuadro en donde está el ingreso. ¿De dónde vino todo el dinero?